Quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me concede de poder estar en este lugar para compartir estos minutos. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro del profeta Jonás, al capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 9. Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 9. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Tengan la bondad de cerrar sus ojos conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, quiero honrarte con todo mi corazón. Señor, permíteme ser un canal de bendición esta mañana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, como ministro de tu evangelio, no me permitas hablar ni una sola palabra que no provenga de tu gracia y tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, quita de en medio de nosotros todo espíritu de distracción, de perturbación, de opresión, de enfermedad, cansancio, pesadez, sueño, aburrimiento, o cualquier espíritu que quiera infiltrarse en medio de tu pueblo para que tu palabra nos llegue al corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hemos adorado tu nombre con toda libertad y con todo nuestro corazón. Hoy te rogamos, Padre, háblanos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Todos conocemos la historia de Jonás, o por lo menos lo que se describe en el libro que lleva su nombre. Jonás estaba viviendo, si podemos decirlo, su llamado, y por eso el tema de hoy es: obedece a la voz de tu llamado. Fíjese que hay dos formas de obedecer el llamado de Dios. Hay dos maneras. La primera consiste en abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo, entregarle nuestra vida y dejar que Él nos conduzca. Esa es la primera etapa de este llamado, pero hay una etapa que tiene dos áreas dentro de este llamado. La primera es obedecer a la asignación que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo, y lo vamos a ver en el transcurso de los minutos siguientes. Y la segunda es, dentro de nuestro llamado, dentro de nuestro ministerio, hay ocasiones en las que le decimos al Señor: no quiero.
Por alguna razón yo le he dicho al Señor, no quiero. En cierta ocasión estaba en mi casa, le digo a mi esposa, yo estoy preparándome para predicar y estoy estudiando un mensaje que no quiero predicar. Y me dijo mi esposa, pues sencillo, búsquese otro, predique otro. Para usted es fácil, está acostumbrado a predicar. Y le digo, no puedo. Cada que busco por otro lado voy a dar al mismo tema. Y empiezo a tener una especie de disputa con el Señor y a decirle, es que no quiero predicar este mensaje. Señor, no quiero, me rehúso, no quiero. Porque sentía yo que la palabra iba a estar demasiado pesada, fuerte, que a la congregación no le iba a gustar. Y le digo, Señor, esta gente se va a enojar. Y el Señor me dijo, ok, no lo prediques, pero si no lo predicas te voy a pedir cuentas. Entonces le digo, Señor, así por las buenas, con gusto lo predico, ¿verdad? Y yo no tengo problemas para obedecer. Y antes de comenzar, durante el tiempo de las alabanzas, la adoración, yo le decía, Señor, ¿qué hago? No quiero predicar este mensaje, no quiero. Me rehúso a predicarlo. Y una voz vino a mi mente, o predicas, o te va a pasar lo que a ellos si no predicas. Entonces le dije, Señor, no quiero, ya me han pasado muchas cosas feas y no quiero que me pasen más. Entonces, le cuento esto porque si estamos en este lugar es porque de alguna manera Dios sabía que hoy, a esta hora, usted iba a estar en este lugar. Jonás está viviendo su llamado. A Jonás le pasó como a mí. Jonás creció en el Evangelio. Jonás creció conociendo las Escrituras. A los 12 años conocía la ley de Moisés a la perfección, profundo en las Escrituras. Jonás en esta ocasión no era su primera vez entregando un mensaje como profeta. Jonás ya era un profeta cuando Dios lo llama a enviar el mensaje a Nínive. No era su primera experiencia profética. Él está viviendo su llamado. Había desarrollado ya un ministerio profético que le había valido el reconocimiento. Por tanto, recibió una orden para predicar en contra de una ciudad malvada. Por supuesto, todos conocemos, él se rehusó a obedecer esta orden. Jonás capítulo 1, verso 2, Dios lo llama y le dice, ve a predicar, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Habían varias razones, por supuesto, para utilizarlas como excusa, como pretexto para no ir. Habían varias razones. Sin embargo, una orden divina no está sujeta a discusión. Una orden divina está sujeta a obedecerse. Y el problema es que normalmente nos rehusamos a obedecer las órdenes divinas. Hablaba la pastora y decía, pues el hermano me decía, lo voy a pensar. Es que no había mucho que pensar, el llamado ya estaba. O sea, no había mucho que pensar. Para alguien que entiende el propósito de su llamado, no tiene mucho que pensar. Dios habla y usted obedece. Así de sencillo. Cuando éramos novios con mi esposa, voy a aprovechar que no está ella para contarle esto, ¿verdad? Cuando éramos novios con mi esposa, yo le decía, mire, yo soy estudiante del seminario, solo nos casamos y a mí me mandan al ministerio. Y ella me decía con sus palabras, sí, está bien, yo crecí en una familia pastoral, eso no es extraño para mí, no es nada nuevo. Pero en su corazón ella decía, solo nos casamos y lo convenzo para que no. Y cuando nos casamos y me sale con que ella no quería saber nada de ministerio, empecé a orar y le dije, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo salir al ministerio si mi esposa no ama la vocación que me diste. Yo no puedo salir al ministerio si no tiene un corazón apasionado por el ministerio. Pasaron 5 años para que Dios pudiese tratar con ella. Pasaron 5 años para que ella pudiera decir sí, y un día me sorprendió, mi pastor me dice, mire, hay una iglesia que está por allá, estamos orando para que Dios provea un obrero. El pastor renunció y el obrero lo necesitamos así como para ayer, porque el hombre ya se fue, ya no está, el templo está sin pastor. Y yo le digo, pastor, le voy a ayudar a orar para que Dios provea a un obrero. Pero el pastor me queda viendo así como que bien serio, ¿verdad? Como diciéndome, este está haciéndose loco.
Y lo miro que me queda viendo serio y le digo, ¿o usted me lo está diciendo como para que le ayude a orar o como para que considere tal vez la posibilidad de...? Me dijo, lo segundo. Y le digo, ya se puso color de hormiga la cosa, voy a preguntarle a mi esposa. Mi esposa estaba en una tienda, teníamos nuestro negocio por ahí, nos estaba yendo de maravillas. Teníamos una venta promedio de 7 a 8 mil empiras en los últimos, de miércoles a sábado. Nos iba bien. Y mi esposa estaba en la tienda y llego después de conversar con mi pastor y le digo, mire, ¿qué pasa esto y esto? Y me dice, ¿y dónde es eso? Y le digo, se llama Los Laureles, está ahí cerca de Las Vegas. Y me dice, y no me diga que lo están considerando usted para mandarlo para allá. Y le digo, sí. Me queda viendo y me pregunta, ¿cuándo vamos a ir a conocer? Y yo, como dicen los chavos, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. A partir de ahí la situación cambió, no fuimos a Los Laureles, tampoco fuimos a Las Vegas, fuimos a otro lugar por designios de la voluntad de Dios. Pero nos costó llegar a este punto. Y aunque crecí en el Evangelio, sabiendo y entendiendo para qué Dios me había llamado, a veces se nos hace difícil transmitir ciertos mensajes y este es uno de ellos. Porque nos cuesta entender que nosotros no nacimos por casualidad, no somos producto del error, no somos producto de un error en las cuentas, no nacimos por accidente. Aunque una persona haya nacido como fruto de una violación, y parezca un accidente y parezca que nació por error en contra de su voluntad, les voy a mostrar a la luz de las Escrituras que no es así. Y antes de entrar, de repente voy a saltarme la línea de pensamiento y tengo que decirle con toda claridad, Dios nos ha dado una asignación poderosa que debemos cumplir. Esto es lo primero que tenemos que entender y no importa la condición espiritual en que nos encontremos. Tenemos una asignación de vida, una asignación dada por Dios que debemos cumplir y no está sujeta a negociación. Cada uno de nosotros nació con un propósito. Uno de los graves problemas de la raza humana en general es que la mayoría muere sin saber siquiera que tenía un propósito por el cual vino a la tierra. Así que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea Dios, dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estas palabras del apóstol Pablo nos muestran claramente que ni siquiera se había formado la tierra cuando Dios ya nos había escogido. Amén. Así que si tiene a alguien a su lado, dígale, Dios te escogió. Si tiene a su esposa, dígale, para mí. O sea, fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que permítame decirle algo. No importa la forma en que hayamos nacido, no importa la forma en que hayamos crecido, no importa la forma en que hayamos vivido, nacimos siendo producto de la voluntad de Dios y con un
propósito específico para cada uno de nosotros. No somos un accidente. No podemos vivir la vida culpando a los demás por nuestra situación actual. No podemos vivir pensando que otros tienen la culpa. No podemos vivir diciéndole: Señor, ¿y por qué solo a mí me pasa esto? Un día le dije: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y me dijo: mira. Y volteo a ver y me dice: ¿lo conoce? Y le digo: sí, lo conozco. Pues vive peor que tú. Y le digo: sí, tienes razón. ¿Y qué puedo decirle al Señor? ¿Cómo poner a discutirle, decir: no, Señor, te equivocas? No, yo sabía que el hombre estaba peor que mí. O sea, yo sabía que el hombre tenía el mundo encima. Yo tenía la mitad. Pero el apóstol Pablo está diciendo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y permítame hablarle algo acerca del tema de la predestinación, que es un tema ampliamente discutido. Se dice que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación, pero lo que no entendemos es que el apóstol Pablo enseña y dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces no podemos pensar que Dios le dijo a vos te voy a formar para mandarte al infierno y a vos te voy a formar para mandarte a la gloria. No, no es así. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Uno de los 3 atributos divinos es que Dios es omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dentro de ese conocimiento anticipado de las cosas, a esto se le llama presciencia, el conocimiento anticipado de las cosas, Dios sabe quién le va a rechazar y Dios sabe quién le va a abrir el corazón. A este que Dios conoce que le va a abrir su corazón, le dio dones, le dio talentos, le dio ministerios, le dio vocaciones, le dio cualidades específicas para desarrollarla. Así que si usted tiene un don específico, si usted tiene un talento que puede poner al servicio del Señor, no es genético, no es hereditario, es voluntad de Dios. A Dios le plació ponerle ese don en sus manos para que lo desarrolle, para que lo cumpla, para que lo reproduzca, para que lo multiplique. Esto es el propósito de Dios. Esta es la razón por la cual David dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. De acuerdo con este verso, Dios tenía todo planificado. Puede ser que te hayan dicho que naciste por un error en la cuenta. Puede ser que te hayan dicho que te veniste de Chemis, que ya no esperaban un hijo más y este se vino así como de colada. Es probable que hayas nacido incluso producto de una violación, de un abuso sexual. No importa cómo hayas nacido, Dios tenía escrito en su libro que ibas a nacer. Y no importa el medio a través del cual ibas a nacer, estaba escrito que ibas a nacer. Dios le dio un propósito a tu nacimiento. Tenemos que tener clara esta idea, porque no somos producto del viento, no somos producto del destino, no somos producto de la casualidad. No es que el destino así lo quiso, Dios así lo tenía escrito. Y si pudiésemos hablar de un libro creacional o precreacional, entonces hablaríamos de Salmos capítulo 139, verso 16. David está diciendo: el color de tu piel, el color de tus ojos, tu aspecto físico, el color de tus cabellos, la forma de tu cabello, si es rizado, si es liso o si es colocho, no importa cómo haya sido, toda tu forma de ser, el sonido de tu voz, el color de tus ojos,
la información en la retina de tus ojos, tus huellas digitales, el sonido de tu voz, la estatura, el peso, las medidas, absolutamente todo estaba escrito desde antes que naciera. Dios te conoció desde antes que naciera. Por eso David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, Dios te conocía desde antes de nacer. Probablemente te estés preguntando: ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en esta parte del mundo? A Dios le dio la regalada gana ponerte en Honduras, y específicamente en La Ceiba. Un día un muchacho me pregunta y me dice: hermano, ¿y qué culpa tengo yo de haber nacido en una familia pastoral? Y le digo: no, a mí no me preguntes nada, tienes que preguntarle a Dios. O sea, yo no tengo cómo responder, pero lo que sí sé y entiendo es que Dios, por un propósito, por una razón, te permitió nacer en esa familia. Así que eres el cumplimiento del propósito divino. Desde el simple hecho de haber nacido. Hay algo que al diablo le cae mal, horrible, que el diablo detesta. Hay algo que el diablo odia. Nacimos. Porque Él quiso impedir que nacieras. Y por eso te marcó con una maldición desde antes de nacer también. Esta es la razón por la cual la Escritura dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No se trata de hijos pagando el pecado de los padres, se trata de hijos heredando el estilo de vida de sus padres. Y se trata de adultos marcando a los hijos bajo maldición: no servís para nada, inútil, vas a ser igual que tu tata, vas a ser igual que tu nana. Y el niño crece pensando, porque desde niño le metieron en la cabeza que iba a ser bolo, ebrio, consuetudinario, y se la creyó, y por lo tanto empezó a vivir ese estilo de vida. A la niña le dijeron: vas a ser igual que tu mamá, mira, ha tenido como 10 maridos, y la niña tiene 20. Porque se la creyó, porque se le informó, se le cambió la programación. Nacimos sin pecado, nacimos sin mancha. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque si no lo sabían, ellos son los dueños del reino de los cielos. En ellos no hay malicia, en ellos no hay morbosidad, no hay rebeldía, en ellos no hay malas intenciones. Son sanos por naturaleza, tienen una mente limpia. Pero en el camino, la información que los adultos vamos introduciendo en su mente comienza a trastocar el propósito de Dios. Te dieron una comisión existencial, una tarea que debes cumplir en esta tierra. Jeremías, creyéndose negar al llamado de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 5. El Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Preste atención a las palabras de Jeremías. Jeremías ¿qué le dije? Capítulo 1, verso 5. Antes que te formase, no es que te formases. Eliminemos la S al final de formase. No es antes que te formases, porque antes que te formases sería un proceso natural fuera de cualquier voluntad, fuera de cualquier control. Dios le dice: antes que te formase, le está diciendo desde antes que le diera forma a tu cuerpo en el vientre de tu madre te conocí. Es decir, Dios le está diciendo, para ponerlo más claro, le está diciendo al profeta Jeremías que fue formado por las manos de Dios en el vientre de su madre. Y le dice: antes que te formase, te conocí. Es decir, vamos de nuevo al Salmo 139, verso 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Es decir, Dios conocía a detalle, repito, con cada detalle, hasta el último detalle,
nuestro tejido molecular, cada célula, cada partícula, cada molécula de nuestro cuerpo. Dios conoce absolutamente todo. Él sabe cuántos cabellos llevamos, cuántos botó usted en la mañana cuando se estaba peinando, ¿verdad? Acuérdese, en el cepillo usted no los contó, pero Dios sabe cuántos y cuántos le quedaron. Es decir, cada cosa de nosotros, Dios la conoce porque ya lo tenía escrito. Pero a Jeremías le dice, antes que yo te formase, para hacerlo más claro, antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Y aquí viene la comisión existencial: y te di por profeta a las naciones. A lo mejor a alguien el Señor le dice, antes que te formase, te conocí y te di por pastor, y te di por evangelista, y te di por profeta, y te di por maestro, y te di por salmista, te di por adorador. Y es que no importa en qué área estemos sirviendo dentro de la obra del Señor, estamos sirviendo porque Dios quiso darnos ese privilegio. Mientras algunos están durmiendo en las esquinas, en las cunetas, en las aceras, mientras unos están durmiendo bajo los escaparates de las tiendas, usted y yo estamos en este lugar adorando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Somos llamados para bendición. Así que una comisión existencial es una tarea, o mejor dicho, una razón por la cual Dios quiso que naciéramos, sin importar el medio. Así que nadie puede decir, yo nací por culpa del diablo. O sea, no, Dios había escrito que ibas a nacer, punto y aparte. Dejemos la historia a un lado, Dios quiso que nacieras. Aquí no hay accidentes. Número 2. Como ya sabemos que tenemos una comisión de vida, como ya sabemos que tenemos algún don que necesitamos descubrir, si no lo ha descubierto, descúbralo. Y si lo tiene, deje de esconderlo, deje de retenerlo, sáquelo, explótelo, multiplíquelo, desarróllelo, hágalo crecer, compártalo con otros. Lo segundo que debemos hacer es obedecer a la voz del llamado. Obedece a la voz de tu llamado. Le decía que hay dos formas de obedecer al llamado una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo. Una es el llamado a desarrollar un ministerio. Jonás está desarrollando su ministerio. Jonás ya está predicando, él ya está profetizando, él ya está guiando al pueblo. Pero ahora la segunda etapa es que hay ciertas órdenes que no queremos cumplir. Otra vez, obedece a la voz de tu llamado. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Jonás. Como le dije al principio, no era la primera ocasión de Jonás como profeta. No era su primera vez profetizando. Jonás sabía que no era fácil ir a Nínive a predicar, a entregarles un mensaje. Y esto que todavía el Señor no le ha mostrado, no le ha dicho cuál es el mensaje. Pero es profeta. Sabe que Nínive es una ciudad malvada. Hasta los animales son malvados ahí. Y Jonás dice, yo predicarle a esos. Como cuando usted tiene una vecina, ¿verdad? Bien especial, súper especial, y usted la quiere así como las estrellas, entre más lejos mejor. Así igualito. Entonces Jonás dice, yo predicarles a esos. Recuerde que Mateo 28:19 manda a predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, pero es que ese viejo es muy creído. A toda criatura. Señor, esa doña es muy brava. A toda criatura. Dice, solo a los que tienen pisto, escucha. A toda criatura. No importa a quién Dios te mande a hablarle, pero tienes que hablarle. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Estamos en el verso 3. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, permítame decirle, desobedecer al llamado de Dios trae consecuencias desastrosas.
Cuando no obedecemos al llamado de Dios y empezamos a excusarnos, a poner pretextos o a echarle la culpa a otro, vamos a vivir consecuencias horribles, terribles, espantosas. ¿Cómo así? Sencillo. Leamos el libro de Jonás y entendamos lo que pasa cuando le decimos al Señor: no quiero servirte. Al pastor le puede decir: no, pastor, no quiero. A la pastora: no, pastora, búsquese otra para que haga el templo. Pastor, búsquese otro ahí en ese piano porque yo ya me aburrí de esto. Lo siento, puede decirle al pastor lo que quiera, pero la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que escuchen esto: una vez pastor, es pastor para siempre hasta que Cristo venga. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Como cuando usted presenta su carta de renuncia en la empresa y la empresa le dice: lo siento, no le aceptamos la renuncia. No, pero yo me quiero ir. Sí, pero no lo queremos dejar ir. Sí, pero es que en otro lado me van a pagar mejor. Le doblamos el sueldo. No, es que ya no quiero estar aquí. Es que nosotros queremos tenerlo acá. Si se va, pierde todo. Es como decirle al Señor: Señor, es que yo ya no quiero. Y el Señor le dice: si te vas, lo pierdes todo. Recuerda el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué calidad le fue? Tenía amigos, calidad, pero cuando se le acabó todo, lo perdió todo. ¿Y qué tuvo que hacer? Regresar. Así que no podemos desobedecer a la voz de nuestro llamado, porque la desobediencia trae consecuencias desastrosas. Así que, mire, si tiene a alguien a su lado, dígale: obedece porque te puede ir peor. Obedece porque te puede ir peor. Y es que la desobediencia puede y afecta a los que están a nuestro alrededor. Jonás se sube al barco, se va lejos de la presencia de Jehová. Absurdo, por cierto. A Jonás no le fallan las neuronas. Jonás es un tipo listo, inteligente. Él sabe que lo que está haciendo no tiene sentido, huir de la presencia de Jehová. O sea, un hombre que conociendo las escrituras, creció, conociendo las escrituras, vivió, el tipo sabía de la numerología espiritual, él conoce las señales en el cielo, él conoce las escrituras, conoce la ley de Moisés, él sabe absolutamente de todo. Pero ¿a quién se le ocurre huir de la presencia de Jehová? Y estando en el mar se viene una tempestad tremenda, una tempestad horrible. Iban a morir todos los que estaban en la nave. ¿Por culpa de quién? Por culpa de un desobediente. Por culpa de uno que le dijo: Señor, no quiero. Perdonen, la desobediencia de uno afecta a los que están a nuestro alrededor. Hermano, si usted desobedece a la voz de Dios, se va a llevar de encuentro a su esposa y a sus hijos. Si usted desobedece al llamado de Dios, se lleva de encuentro a sus padres, a sus hermanos, se lleva de encuentro a los que viven bajo su casa. Si usted no obedece al llamado de Dios, algo no tan agradable le va a ocurrir. Perdone, yo no soy ave de mal agüero. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 91, en el verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero una vez que salimos de esa zona de cobertura, estamos desprotegidos. Y el diablo dice: a mí no me conviene que este regrese a esa zona, lo termino antes que regrese. Y aquí hay una razón, mire, el diablo los ataca por una razón. Mire de reojo así, ¿verdad? Disimuladamente al que tiene a su lado. Y dígale: si el diablo te quiere matar es porque te tiene miedo. Si no hay otra razón. El diablo sabe los dones que están en tus manos. El diablo sabe el potencial que está retenido. El diablo sabe la calidad de bombas explosivas que están en tus manos. Y cada vez que lanzas una bomba al territorio del enemigo, algo pasa en el mundo de las tinieblas. Algo se está sacudiendo. Por eso el diablo no quiere que regrese. Por eso el diablo, cada vez que haces un intento por levantarte, le dice: no, te me quedas aquí, por favor.
Si te levantas, ya vas a ver, te va a ir peor. Y el Señor le está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ay, Señor, es que mira que tengo cosas que dejar. Deja esas boberías, deja esas porquerías del diablo, porque hay cosas hermosísimas de parte de Dios para tu vida. Pero Jonás desobedece y todos los que están en el mismo barco están a punto de morir. Así que permítame, no importa el entorno en el que nos estemos rodeando, no importa si estamos en una empresa donde solo hay ateos, o no importa si estamos en un lugar donde hay gente de todas las religiones. Puede haber gente de todas las religiones del mundo en el lugar donde trabaja, pero hay uno solo que escucha las oraciones de sus hijos, hay uno solo que atiende a la voz del llamado de sus hijos. Los marineros en el barco empezaron a clamar. Por favor, escuche esto: cada uno a su propio Dios. Y el único que tenía un Dios de verdad estaba echado. Qué fea se escucha la palabra. No, yo no lo digo. Jonás, capítulo 1, verso 5. Jonás se había echado a dormir. Así que yo lo repito, ahí está escrito: Jonás se echó a dormir. Allá estaba hirviendo tamales, yo no sé si roncaba o no, pero él está durmiendo. Todo el mundo en peligro y él durmiendo. Seguramente Jonás sabía: mejor me muero antes que obedecer. Y el Señor le dice: te voy a enseñar que de mi propósito no te puedes escapar. Te voy a enseñar que de mi llamado no puedes huir. Te voy a confirmar una vez más que de mi presencia no te puedes esconder. Así que se viene la tormenta. Los marineros claman y empiezan a clamar cada uno a su Dios. Y después que Jonás les cuenta su historia, entonces ellos dicen: definitivamente, si mi Dios no me escucha, a lo mejor el Dios de este sí me debe escuchar. Y entonces claman a Jehová y le dicen: te rogamos, oh Jehová. Jonás capítulo 1, verso 14. Te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, entienda esto, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los impíos, los pecadores, los idólatras, los paganos entendieron el propósito de Dios primero que Jonás. Y le dicen: porque tú lo has hecho como te place, porque tú has hecho como has querido. Y le dicen: no queremos morir por culpa de este. No queremos estar pagando consecuencias feas porque este no quiere obedecer. O sea, otra vez la gente: ¿yo qué culpa tengo? Pues acérquese a Dios y se le quitan sus culpas y listo. La desobediencia se paga muchísimo más caro que la obediencia. La desobediencia puede pagarse 5 o 6 veces más caro que la desobediencia. Qué exagerado, pastor. Se lo voy a mostrar gráficamente. Bueno, no tenemos el gráfico en la pantalla, así que no va a ser gráfico. Usted imagínese las gráficas. Jonás sale huyendo cuando tenía que ir a Nínive, sale para Tarsis. Jonás desciende de Samaria a Jope, que era la ciudad portuaria del reino del norte. Y Jope estaba a ver si usted es bueno con los números, a 6.575 kilómetros de Jope. Tarsis estaba a 6.575 kilómetros de Jope aproximadamente. Pero Nínive estaba a 1.166 kilómetros. 5.5 y un poquito más, creo, de diferencia de donde él tenía que ir. Y no solo esto, de acuerdo a algunos historiadores bíblicos, ellos dicen que Jonás no pagó solo su boleto, él no permitió que nadie más se subiera a la nave y él pagó todos los cupos en la nave. Él sabía lo que estaba haciendo. Y había, mire, pues es que cuando alguien me dice: no, mire, es que Jesús era pobre, pobrecito el diablo, Jesús no era pobre. No, me dicen: si Jesús era pobre,
Y le digo, si tuvo para alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Si Judas se robaba la plata y los demás ni cuenta se daban, había tanto para agarrar sin que los demás echaran de ver la diferencia. Era un ministerio tan pobre que Jesús le dijo a los discípulos, vayan a comprar, miren, si ustedes quieren ir a comprar allá, vayan a comprarle a las aldeas. Y ellos le dijeron, aunque vayamos a comprar, está demasiado lejos. Ellos no le están diciendo, no tenemos dinero, ellos están diciendo, está demasiado lejos. O sea, la plata la tenían. Y me dicen, es que Pedro era pobre. ¿Por qué? Porque era del vulgo y sin letras. Mire, Pedro era sin letras, no porque no sabía leer y escribir. Muéstreme un judío que no sepa leer y escribir, y yo le voy a mostrar el sol verde. ¿Verdad que es imposible? O sea, no existe un solo judío que no sepa leer y escribir. Pedro sabía leer y escribir. Era sin letras porque no era doctor de la ley. Era sin letras porque no era fariseo ni saduceo, porque él no se dedicaba a la enseñanza de las escrituras, porque él no estaba metido en el sistema educacional. Por eso era sin letras. Era del vulgo porque no pertenecía a ningún linaje real, porque no pertenecía a la clase sacerdotal, porque no provenía de ninguna familia que haya estado gobernando en la historia. Por eso era del vulgo, no porque fuera pobre. La familia de Pedro tenía una flota de embarcaciones pesqueras. Las embarcaciones en las que Jesús se trasladaba en el mar de Galilea eran de Pedro y de su familia. Y un día alguien me dijo, no, si Pedrito era pobre y andaba en un cayuco de remos. Y le digo, explíqueme en qué cayuco caben 12 personas cómodas, no están apiñados, el cayuco no se hunde, y no solo eso, hay una 13ª persona durmiendo cómodamente sin estorbarle a los demás. ¿En qué cayuco? Si era una embarcación completa. Perdonen. Aquí voy de nuevo. Más de 5 veces y media más cara se paga la desobediencia. La gente dice, ay, es que se sufre ser cristiano. Mentira, se sufre más en el mundo. Ay, es que ser cristiano es difícil. No, hombre, es más difícil ser mundano y se lo aguantan. Y los cristianos no aguantan una mala mirada. El pastor pasó pensando en cómo ayudar a aquella familia que está viviendo en una crisis terrible, y pasó a la par y el hermano dice, ese pastor creído. ¿Lo viste? ¿Te fijas que no me habla? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es mentira lo que te digo? Mira, pasó a la par mía, casi me lleva y no me habló. O sea, hay gente que está peor, pero buscamos a quién culpar cuando lo único que teníamos que haber hecho era obedecer al llamado. Así que lo otro es que Jonás sabe que no se puede huir de la presencia de Jehová. Jonás entiende esto y lo estaba haciendo no porque no supiera que no se podía huir, es porque prefería morir antes que ir a entregar el mensaje. Jonás sabía que iba a desatar la ira de Dios. Era un profeta que conocía los tiempos. Jonás fue un profeta que vivió antes del exilio en Babilonia y sabía lo que iba a pasar, había entendido lo que Dios estaba haciendo. Permítame decirle entonces que todos los que tratan de huir de la presencia de Dios han fracasado. Jonás se escondió, Adán se escondió. ¿Y quién se esconde? O sea, Dios no está para jugar a las escondidas con nadie. Dios te busca, te encuentra y punto. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el que estaba perdido era yo. Dios me buscó, me encontró, me trajo al redil y fin de la historia.
Le decimos a la gente, busque de Dios. No, la gente no está para buscar de Dios. A la gente hay que agarrarla de la mano y traerla. ¿Sabe por qué? Porque no puede ver. Sus ojos están entenebrecidos. Su entendimiento está entenebrecido por causa del pecado. No puede ver. Necesita que lo agarren de la mano, si es posible. O que lo traigan a empujones, como sea. Pero hay que traerlo porque Él no va a venir por su propia cuenta. Le confieso algo, yo nunca busqué a Dios. Yo nunca busqué a Dios. Y entonces, ¿por qué está aquí, pastor? Pues yo nunca busqué a Dios. Él me buscó. Él me encontró. Él me restauró cuando me había apartado, habiendo nacido en el camino del Señor. Él me restauró, Él sanó las heridas de mi corazón. Él me hizo ver que mi vida sí tenía sentido y me hizo descubrir, me hizo entender que tenía un llamado, el cual había olvidado, pero que necesitaba retomar. Fue Dios buscándome todo el tiempo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apocalipsis capítulo 1, verso 12. No es Dios buscando, no somos nosotros buscando a Dios. Es Dios buscándonos a nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está tocando la puerta? Es Dios. No somos nosotros tocando la puerta del cielo, ni que estuviéramos muertos. Es Dios buscándonos a nosotros todo el tiempo. Así que Jonás trata de huir, y esta es la razón por la que el Salmo 139, verso 7 en adelante, David está diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? David está diciendo: no importa dónde me vaya, ahí está la presencia de Dios. Así que por más que trate de huir de la presencia de Dios, por más que trate de alejarse de Dios, no nos podemos alejar. No importa dónde nos encontremos, siempre estaremos dentro del corazón de Dios, porque nos creó con un propósito, nos dio dones, vocaciones, talentos y nos bendijo con toda clase de bendiciones. El problema es que al diablo no le conviene que usted abra los ojos. Se lo repito, el diablo no quiere que usted vea. Esta vez Jonás quiso huir de su llamado, quiso huir de su Dios. Se estaba resistiendo a cumplir el llamado de Dios a profetizar sobre una ciudad malvada, de reyes malvados, de reyes sanguinarios. Un rey de Nínive escribe en uno de sus diarios y dice: maté a los príncipes, maté a sus doncellas, y describe cómo le sacaba los ojos a sus prisioneros, describe cómo los cortaba en pedazos, describe cómo les cortaba la nariz. Eran sanguinarios. Obvio, Jonás no quería predicar porque sabía que eran, escuche esto, eran enemigos de Israel. De hecho, después de la profecía de Jonás en Nínive, Nínive se arrepiente, pero un tiempo después, los asirios, Nínive era la capital de Asiria, un imperio extremadamente fuerte en su tiempo. Los asirios invaden el reino del norte y los desaparecen de sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy. El reino del norte hoy es conocido como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Estos a los que Jonás les fue a predicar. Así que razón tenía Jonás para no predicarles, ¿verdad? Tenía que entregar un mensaje. Después de su rebeldía nos damos cuenta cómo la humillación produce liberación, porque después de su rebeldía Jonás se lo traga el pez, un pez que Dios tenía preparado. Escuche esto, todo estaba bajo control. Una tormenta que la nave parecía que se iba a partir en pedazos, pero todo estaba bajo control. Se lo traga el pez, pero ese era el plan de Dios, todo está bajo control. Así que permítame, aquí voy otra vez a la carga. No importa por dónde estés pasando, qué tan arriba esté tu mundo, qué tan difícil esté tu situación económica, tu situación financiera, qué tan difícil puede estar tu vida espiritual o tu vida moral. No importa qué tan difícil esté la situación en tu familia,
todo está bajo control. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, y aclara, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No importa cómo te la estés viendo, si te la estás viendo fea, pero en todo eso allí hay un propósito de Dios gestándose para que la luz de Cristo resplandezca un día en tu vida y puedas iluminar a otro con ese resplandor de la gloria de Dios. La humillación produce liberación. Después que se lo tragó el pez, ojalá nadie se lo trague el pez por acá, ¿verdad? Después que se lo tragó el pez, a los 3 días Jonás se humilla. Y no piense que Jonás andaba cómodo, ¿verdad? Así como acolchonado, pero que lo único es que no podía salir a pasear. Hablando acerca de las ballenas, son peces de enorme tamaño, pesan toneladas, no tienen dientes, no mastican, no muerden, abren sus fauces, abren su boca y tragan a sus víctimas intactas sin hacerles ni un solo daño. Así es el pecado. Nos atrae, todo está suave, todo está tranquilo, relajado. El pecado es delicioso, se disfruta, es placentero, es deleitoso. Sí, así es el pecado, riquísimo. Pero a los 3 días, entonces Jonás dice, esta cosa ya no la aguanto. ¿Sabe por qué? Porque aunque la ballena, este tipo de peces, traga a sus víctimas enteras sin hacerles daño, una vez dentro, una vez que se los tragó, los ácidos gástricos comienzan a quemar a sus víctimas en el estómago, con el propósito de digerirlos. Así que Jonás tuvo que haber salido de ese pez quemado, con llagas. Estaba leyendo hace un tiempo atrás acerca de la bilis, del ácido pancreático. Yo no sé si a alguno de los que estamos aquí algún día le ha caído ácido de batería en la piel. Es horrible, pero el ácido pancreático, si cae sobre su zapato, lo quema, lo traspasa hasta que llega al suelo. Y nuestro estómago lo soporta. Este ácido deshace los alimentos, los cuece por completo dentro de nuestro estómago. Hay un miembro en nuestros cuerpos que normalmente no sirve para nada. No sirve para nada. Y a nosotros no nos sirve para nada porque los alimentos los consumimos cocidos. Pero cuando el ser humano, yo no sé si hay alguien que conozca de medicina, pero cuando el ser humano no cocía sus alimentos, se los comía crudos, comía carne cruda, mataba a los animales, los comía crudos, el ácido pancreático los cocía, pero había un líquido que ahora el cuerpo no lo produce porque no comemos alimentos crudos. Así que Jonás, dentro del vientre de ese pez, a él se lo tragaron crudo, a él sí le están cayendo los ácidos gástricos del pez. Algo que comenzó bonito, terminó como una historia de terror. Jesús. Entonces Jonás se humilla dentro del vientre del pez y Dios ordena al pez que lo vomite en tierra. La humillación produce liberación. Jonás capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás se rehusó a ir a Nínive a predicar un mensaje divino, compró el boleto a Tarsis. Jonás hizo un gasto enorme porque le comenté, él pagó todas las plazas en la nave y vino una gran tempestad en el mar, todo parecía horrible. Jonás sabía lo que tenía que hacer, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades.
Cuando Dios clamó a Jonás desde el vientre del pez, Dios les concede una segunda oportunidad. Y cuando Jonás sale del vientre del pez, Dios le habla por segunda vez y le dice: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, esta vez sin renegar, esta vez sin quejarse, esta vez sin murmurar, esta vez sin tratar de huir. Las experiencias pasadas habían sido muy horribles, desagradables, como para huir del propósito de Dios. Hoy escuchamos a Dios un mensaje hablándonos por segunda ocasión: ve a predicarle al mundo. Todavía hay almas que necesitan ser salvadas, todavía hay territorios que necesitan ser conquistados, todavía hay familias que necesitan ser rescatadas, todavía hay evangelistas, pastores, profetas, todavía hay maestros durmiendo en las cunetas de las calles, todavía hay hombres de Dios que no han sido rescatados, todavía hay mensajes por entregar, todavía hay alabanzas para adorar a Dios, pero todavía hay almas que necesitan ser traídas. Así que por último, encontramos que la obediencia al llamado puede conquistar naciones. Es tan fácil como obedecer. Aunque por obedecer nos traten mal, aunque por obedecer nos ofendan, nos insulten, aunque por obedecer nos aborrezcan, aunque por obedecer nos vean como la escoria de la sociedad, como el opio de los pueblos. Dijo alguien que la religión es el opio de los pueblos. No importa cómo nos vean, obedecer todavía es mejor que desobedecer a Dios. Jonás va y predica a Nínive y comienza a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, verso 4, voy a leerle así un poco rápido hasta el verso 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No vamos a entrar a eso de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aquí dice que Dios se arrepintió del mal. Ya le voy a explicar así rapidito porque estoy terminando ya. Si no, yo puedo seguir igual hasta las 7 de la noche, pero usted igual se va a ir y yo me voy a quedar aquí solo, ¿verdad? Así que tengo que terminar. Jonás se levanta a predicar, Jonás entrega el mensaje, la gente de Nínive sabían, y el rey de Nínive les dice: arrepiéntanse cada uno de la rapiña que hay en sus manos. O sea, el hombre sabe que son la escoria de las naciones. El hombre sabe que son de lo peor en las naciones. Ellos saben lo malvados, los terribles que son. Por esa razón el rey de Nínive da esta orden y escribe de esta manera: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, sabían que eran malvados, pero estos malvados hijos del diablo, desalmados, asesinos, violadores, mutiladores, ladrones, asaltantes, hoy se estaban arrepintiendo porque un hombre obedeció. Por eso es que le digo que mensajes como este a veces no me gusta predicarlo, porque hay parte bonita y una parte no tan bonita. Si usted lee atentamente el libro de Jonás, se da cuenta que Nínive se arrepiente y Jonás se enoja, y se enojó en extremo. Capítulo 4, verso 2. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Te ruego ahora que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Es que Jonás tenía dos problemas. Número uno, sabía que Dios lo mandaba a profetizar destrucción, pero Dios no quiere destrucción. O sea, él sabía que Nínive no iba a ser destruida. Como profeta sabía que Nínive se iba a arrepentir. Él entendía esto. El otro problema es que el éxito de un profeta consiste en el cumplimiento de lo que profetiza, a vista del ojo humano. El profeta le dice: antes que 2022 termine, tienes casa, tienes carro y tienes cuenta en el banco. 2025 y usted anda buscando trabajo. Y entonces usted dice: ese mentiroso hijo del diablo me profetizó el cielo y la tierra, y estoy tocando las puertas del infierno tratando de alejarme lo más que puedo para no llegar hasta ahí. O sea, el éxito del profeta consiste en que se cumpla lo que profetizó. Y Jonás dice: voy a profetizar destrucción y no va a pasar nada. Yo como profeta, mi profesión, mi carrera, estoy arruinado. Ahora entienda esto: el éxito de un profeta consiste en que su profecía se cumple, pero el propósito de Dios para la profecía es que el pueblo se arrepienta. O sea, Dios nunca manda una profecía para que se destruya el pueblo. Dios le dice: esto va a pasar, pero esto pasa si ustedes se arrepienten. Al pueblo de Israel, estando en el desierto, Dios le dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Un hombre de Dios, una mujer de Dios sabe que no tiene que andar corriendo detrás de la bendición. Esta va a llegar sola. Usted puede ir a 150 kilómetros por hora, pero la bendición va a llegar a 180. Te va a alcanzar la bendición si obedeces al llamado de Dios. No podemos huir de nuestro llamado. No podemos huir de nuestra vocación. Si usted tiene un don, si tienes talentos enterrados, desentierre esos talentos y póngalos a servicio de Dios. Todos sabemos lo que dice el primer y gran mandamiento, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es lo que hay en la mente? Información. Usted es electricista, aquí no tiene que haber ni una lámpara apagada. Póngalo al servicio de Dios. Usted es mecánico en la iglesia, si no lo tiene, ojalá lo tenga pronto, pastor. Buses, y usted es mecánico, ese bus tiene que estar mecánicamente genial y usted no cobre. Ponga su conocimiento al servicio de Dios. ¿Qué manera de engañar a la gente? Dijo uno: no, es que Dios me dio el talento. Yo soy electricista, pongo mi talento al servicio del Señor y cuando voy a mi trabajo, Dios me bendice. Le digo al Señor: gracias porque me has bendecido. Voy a darte un poco de lo mucho que tú me das todos los días. Por eso la Escritura dice: de lo recibido de tu mano te damos. Así que cuando el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, es conocimiento al servicio de la obra del Señor, dones al servicio de la obra del Señor, talento al servicio de la obra del Señor, llamados ministeriales al servicio de la obra del Señor. Obedece a la voz de tu llamado. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento.